Es momento de dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es la directora de Estudios Económicos, Carmen Marín. Y vamos a hablar un poco acerca de la reforma de la caja fiscal y en este sentido también cuál es el escenario que se tiene a partir de lo que se da nuevamente en lo que se da en lo que hacen las intenciones que se tienen y en lo que se espera por parte del gobierno también a partir de todo esto. Directora, ¿cómo está? Gracias por venir. Buen día, Edgar, un gusto estar acá contigo, gracias por la invitación. Realmente desde el Ministerio de Hacienda es un tema que nos preocupa bastante y que queremos socializar, dialogar para que la ciudadanía realmente esté enterada de la situación actual de la caja fiscal. Hablamos justamente y específicamente de un tema con el viceministro que estuvo también de visita aquí en los estudios sobre la jubilación y en lo que hace a la ley que regula la jubilación para los médicos específicamente. Sí. Lo que podría significar esto para el Estado y qué es lo que se espera a partir de esto, porque nuevamente el Congreso intervino en lo que hace a la decisión del Ejecutivo y por una parte hablan de que se está o se lleva a una arena política algo que es meramente técnico y están dadas o no las condiciones, es sostenible o no y qué es lo que podemos esperar la ciudadanía a partir de estas decisiones. Ok, perfecto, te explico. A ver, el tema de los médicos realmente es uno de los temas que nos preocupa dentro de la caja fiscal. Hoy ya tenemos en las condiciones actuales, ya tenemos una situación de inequidad dentro de los sectores de la caja fiscal que realmente nos preocupa. Nosotros ya veníamos hablando de plantear una propuesta de reforma para todos los sectores y en definitiva, como bien lo estás mencionando, la reciente promulgación de la ley que crea el régimen especial para los médicos es un tema que se suma a la preocupación que tenemos. Y además hay hay otras iniciativas parlamentarias que van en esta línea, ¿verdad? Hay un proyecto, por ejemplo, que va a crear, que propone la creación de un régimen especial también para odontólogos, bioquímicos, y hay varios por ahí que nos preocupan. En cierta medida, ¿cuál es la preocupación principal? Y realmente nosotros miramos desde el punto de vista del costo y la sustentabilidad actuarial que puedan tener estas propuestas. Y un poco para explicarte cuál es la situación hoy de la caja fiscal. La caja fiscal aglutina aproximadamente 6 sectores. Todos los trabajadores de la función del sector público están dentro de la caja fiscal. Están policías, militares, maestros, funcionarios públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales. Dentro de estos 6 sectores, de los cuales hay 3 que hoy ya están en una situación de déficit. ¿Qué implica eso? Que los ingresos por contribuciones ya no alcanzan para pagar el gasto por jubilaciones. ¿Qué sectores son? Entonces, a ver, el sector de maestros es uno de los sectores que ya hoy se encuentra en una situación de déficit. ¿Cuál es la situación de ese sector? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, solamente el año pasado, representó un déficit de aproximadamente 50 millones de dólares, un solo año. Por otro lado está el sector de policías y militares que también están en esa misma situación. Solamente un año, el año pasado, representó un déficit de 138 millones de dólares. ¿Cómo se financian estos déficits? Es la siguiente pregunta. En primer lugar, el déficit de maestros se financia con el superávit de los demás sectores. ¿Qué implica eso? O sea, todo lo que sobre del resto de las contribuciones de los funcionarios públicos, de los docentes universitarios, de magistrados judiciales, se utiliza para enfrentar ese déficit de maestros. Así está establecido en una ley especial. Por otro lado, ¿cómo se financia el déficit de policías y militares? Ese sector, ese déficit se financia con impuestos, es decir, hoy estamos pagando todos los paraguayos el déficit que representa ese sector. Ahora bien, el siguiente punto es, ¿por qué se da esta situación de déficit? ¿Cuál es la situación en términos de parámetros? En realidad, en todos esos 6 sectores que hoy te estaba citando, todos contribuimos el 16% de nuestra remuneración imponible. Pero sin embargo, la forma en la que están configuradas, es decir, los beneficios para que una persona del sector de la función pública pueda tener derecho a la jubilación versus los maestros, versus los policías y militares son absolutamente diferentes. En todos los sectores. En todos los sectores. Entonces, mientras la tasa de contribución es homogénea, sin embargo, hay una tremenda heterogeneidad entre los sectores por la forma en la que
se configuran los derechos a los beneficios, que son las jubilaciones. En el caso de por ejemplo, en el caso del sector de la administración pública, un funcionario público puede tener derecho a una jubilación a partir de los 62 años. 62 años y como mínimo 20 años de aporte. Sin embargo, en el caso de un maestro puede tener a partir de 25 años de contribución o 28 años de aporte, ¿verdad? Con distintas tasas, entre el 83 y el 87%. Sin embargo, no tienen una edad mínima de jubilación. Esa es la diferencia principal entre los sectores de funcionarios públicos y los maestros. No tienen una edad requerida. Hoy, eso implica que hoy un docente puede estar jubilado a partir de 41 o 42 años de edad, porque toda vez que cumpla ese requisito que te acabo de mencionar. A partir de los 25 años de aporte también se puede considerar hijos por año de aporte. Hasta 3 hijos se les puede considerar. Entonces, hay algunos beneficios que se plantean, que las normas así lo establecieron para unos sectores en especial que realmente han resultado en esta situación de déficit. Y la verdad es que son beneficios que no tienen una fuente de financiamiento. Entonces, esa heterogeneidad entre los tipos de parámetros son las que realmente nos preocupan. ¿Cuál es la situación en el caso de policías y militares? En el caso de policías y militares tampoco tienen una edad mínima. Hago hincapié en la edad porque la edad realmente es un tema muy sensible dentro de un esquema de sistema de pensiones. Entonces, lo que nosotros decimos es que realmente para hacer algunos cambios paramétricos del sistema, tiene que estar preparado para enfrentar los gastos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿qué intervención tiene en todo esto? El Ministerio de Trabajo es la entidad encargada de la política de seguridad social. Efectivamente, es el ente rector desde el punto de vista de la política de seguridad social. Ahora bien, Paraguay no tiene un ente que regule y supervise la administración de los recursos, es decir, no tenemos un ente, una entidad, una superintendencia de jubilaciones y pensiones, que el gobierno anterior ha enviado una propuesta al Congreso, pero fue rechazada. Es decir, el Ministerio de Trabajo no tiene esta facultad. El Ministerio de Trabajo no tiene la facultad de regular y supervisar la administración de los recursos. Es decir, nosotros no tenemos hoy una superintendencia de jubilaciones y pensiones. Esa es otra, otra cuestión a la que hay que apuntar y hay que discutir para que realmente Paraguay tenga un ente que controle la forma en la que se administran los recursos. Pero por otro lado, volviendo al tema de los parámetros vigentes para la caja fiscal, hoy nosotros entonces estamos discutiendo reducir aquellas inequidades que te estoy planteando. Unificar. Se busca unificar habría que discutir cuál es la alternativa más conveniente. Nosotros ahora estamos analizando y estamos revisando, pero sí te puedo decir de manera contundente que lo que queremos es reducir esas inequidades, apuntar a parámetros que sean viables, parámetros que sean sostenibles desde el punto de vista financiero. Como en el caso de los policías y militares, por ejemplo, se pueden jubilar, se pueden llevar el 100% del último salario, se pueden llevar el 100% solamente contribuyendo 30 años. Y no hay una edad mínima requerida. En cambio, en el caso de docentes, por ejemplo, como te estaba diciendo, con esos años de aporte, 25, 28, se pueden llevar entre el 87 y el 83% de tasa de sustitución. ¿Qué es lo que significa la tasa de sustitución? La tasa de sustitución se calcula sobre el promedio, en el caso del funcionario público, por ejemplo, se calcula sobre el promedio de los últimos 5 años de la remuneración imponible. Y sobre esa base se le imputa una tasa que tiene que estar atada a la cantidad de años que contribuyó. En la medida en que cuanto más años una persona contribuye, puede mejorar esa tasa de sustitución, lo cual es muy diferente al resto de los demás sectores. Se plantea una tasa muy diferente al resto. Entonces, sin dudas, estas diferencias tienen un impacto muy significativo en lo que hace la sostenibilidad de la caja fiscal. Totalmente. En números negativos, ¿a cuánto tiempo podríamos, porque hablabas de recursos importantes que van a tener que ser destinados para finalmente sostener estas diferencias que se dan en varios sectores?
¿Y a cuánto tiempo podríamos llegar para decir, bueno, utilizamos los ahorros, alguien va a tener que pagar esto? Okay. Eso se traduce en impuestos. Sí, claro, te explico. A ver, esos números que te daba hace rato es solamente un año, porque hay que entender bien que dentro de esos 6 sectores hay algunos programas que están en situación de superávit. Sin embargo, otros sí ya tienen un problema de déficit. En los últimos 5 años, esos 3 sectores que te mencionaba representó un déficit de 813 millones de dólares. Entonces estamos hablando de cifras que realmente a nosotros nos preocupan bastante. Pero por otro lado, si uno mira en perspectiva, ¿cuál es la situación? Nosotros, como te decía, tenemos todavía reservas, es decir, esos excedentes hoy están depositados en una cuenta del Banco Central y por otro lado están invertidos en instrumentos de la Agencia Financiera de Desarrollo. Una parte, no está invertido el 100% por diversas normativas, restricciones normativas que teníamos hasta el año pasado. Sin embargo, a partir de este año sí vamos a poder invertir, vamos a poder ampliar la canasta de inversiones. O sea, y eso, diversificar y por otro lado sacar las reservas restantes que están ahí y colocar en instrumentos conforme a lo que establece la ley. Ese es un punto clave. En materia de inversión. En materia de inversiones, porque eso significa que la caja también va a poder generar mayor rentabilidad y va a poder fortalecer el fondo. Hoy ¿cuánto estamos hablando de inversión? Sí. Ya que hablabas de eso. En el caso de lo que es lo invertido ya hoy, estamos hablando de más o menos 240 millones de dólares, 242 millones de dólares aproximadamente, invertido hoy en instrumentos de la Agencia Financiera de Desarrollo. Este proceso de inversiones lo viene haciendo la caja fiscal a partir del 2013 recién. Pero por otro lado tenemos reservas que están en torno a 660 millones, un poco más, 660 millones de dólares depositados en una cuenta en el Banco Central. ¿Cuánto? ¿600? 660 millones de dólares. ¿Cuándo podrían ser liberados estos para su inversión o cuándo se deberían? La norma ya establece la facultad al Ministerio de Hacienda a partir de este año. Entonces nosotros a partir de este año vamos a estar aumentando el set de inversiones que hoy tiene la caja fiscal. Entonces eso es un punto importante porque va a poder fortalecer el fondo. Pero no obstante, en términos de sostenibilidad, dado los gastos que tiene la caja fiscal haciendo una proyección de mediano plazo, la realidad es que nosotros ya vemos que vamos a empezar a utilizar las reservas a partir del siguiente, a partir de 1 o 2 años aproximadamente, ¿verdad? Estas son proyecciones porque la realidad es que tomamos varios supuestos. Entonces, principalmente consideramos las personas que van a empezar a tener derecho a jubilación. Pero por otro lado, si es que las condiciones permanecen, es decir, si es que no hacemos los ajustes que necesitamos a partir del momento en el que empecemos a usar las reservas, nosotros estimamos aproximadamente 7 años, que es el periodo que podría durar enfrentar el pago de los pasivos previsionales, dadas las reservas que hoy tenemos. ¿En 7 años esto se acaba? A partir del momento en que empecemos a utilizar las reservas, sí. Esa es la situación que nos preocupa. Entonces, por eso decimos, desde el Ministerio de Hacienda consideramos que aquellas medidas que tenemos que tomar para reducir estas inequidades y para que hacer el sistema viable, estamos en esa situación. Por eso es que nos preocupa. ¿Qué impacto puede tener esto en el Producto Interno Bruto? Y, a ver, para hablar un poco cuál es la situación del déficit actuarial de la caja fiscal, estamos hablando, ese déficit se calcula a una proyección de a 30 años como mínimo, dado todo el gasto que no va a estar cubierto en ese periodo de tiempo. Estamos hablando de más o menos 27% del PIB en ese periodo de tiempo y en términos acumulados. En 30 años, 27%. 27% del Producto Interno Bruto. Y por otro lado hay que considerar también el déficit actuarial que se suma a raíz de la reciente promulgación de la ley de médicos, que estamos hablando ahí de casi 3.870, casi 4.000 médicos que van a tener derecho a beneficiarse de ese nuevo régimen. Y eso implica también un aumento del déficit actuarial de aproximadamente entre 3.5% del PIB. Entonces esto también se suma a la situación que a nosotros nos preocupa y por otro lado estamos hablando de cifras importantes en términos de Producto Interno Bruto. De enero a la fecha o a mayo, si es que ya tienen los datos, el déficit acumulado con relación al año pasado, en lo que hace a ingresos o para tener un parámetro, ¿a cuánto asciende aproximadamente?
A ver, ese número preciso, realmente nosotros generalmente miramos los números en términos acumulados. Pero ya acumuló. Pero ya, claro, más. sí, los tres sectores hoy están ya mostrando una situación de déficit. Podría ser en torno a 30 millones de dólares aproximadamente en el caso de los docentes. No tengo en mente bien esos números, pero sí los tres sectores ya están en una situación de déficit. O sea, ya acumuló un déficit Claro, mayor. en lo que va del año ya está acumulando déficit. Mes a mes nosotros estamos pagando jubilaciones de esos tres sectores que gasto mayor al ingreso que tiene. O sea, en estos tres sectores, policías, militares Y docentes. y docentes, que Sí. son los que más necesitan justamente. Exactamente. A partir de esto tenemos, y hablaba del escenario ideal justamente, Sí. pero la realidad es que se habla de una reforma en medio de lo que hoy día se busca subsanar de cierta forma o buscar una salida a algo que es una realidad, que de aquí a un tiempo no se va a tener, y como bien decía, alguien va a tener que pagar, y esto se traduce en deuda para el Impuestos. Estado, impuestos que finalmente la ciudadanía va a tener que pagar. Y por otro lado, hay una brecha que todavía es importante incluir dentro de lo que es el programa o en lo que hace a la recaudación, que es el sector informal. Totalmente. Y otro que dice, bueno, finalmente están atacando a los que están en reglas. Totalmente. A ver, ya que tocabas el tema de la informalidad, realmente en Paraguay tenemos 8 cajas públicas, ¿verdad? De beneficio definido. Eso implica que la tasa de sustitución ya está definida al momento en el que una persona ingresa al sistema. Dentro de esas 8 cajas, el Instituto de Previsión Social y la caja fiscal aglutina aproximadamente el 96% de los contribuyentes. O sea, son las cajas en términos de administración de recursos dentro del sistema las más importantes. Pero por otro lado está la informalidad. Hoy solamente el 21% de todos los trabajadores están contribuyendo para la seguridad social. 21%. Solamente 21%. Entonces, cuando hablamos de todos los desafíos en sistemas de pensiones, en primer lugar claramente está la cobertura. Es un tema fundamental, está la cobertura y por otro lado está la sostenibilidad de la administración de estos recursos. Entonces, en el caso de la caja fiscal, nosotros vemos que es la situación del sector público la que presenta la mayor urgencia en términos de cambios o en términos de ajustes que se requieren. Pero claramente el sistema tiene enormes desafíos en cuanto a la cobertura del sistema. Hay muchos paraguayos, hay muchos trabajadores que hoy no tienen acceso a contribuir para una jubilación. Entonces el desafío va mucho más allá efectivamente. ¿Qué se espera ahora? Nuevamente reunirse con el Ejecutivo, poder buscar hacer frente con un nuevo programa. ¿Qué es lo que se busca? Nosotros tenemos realmente una agenda súper importante para este año en términos de sistemas de pensiones. Como te mencionaba, lo más urgente es apuntar a una reforma dentro de la caja fiscal. Por supuesto, el siguiente punto es apuntar a la creación de una superintendencia de jubilaciones y pensiones. Creemos que también es urgente instalar un ente regulador que se encargue de controlar la forma en la que se administran los recursos, porque cualquier mala administración o pérdidas en alguna de las entidades, eso va a requerir realmente que todos los paraguayos con impuestos tengamos que pagar pasivos previsionales, porque el beneficio es definido y el derecho es adquirido. ¿Qué implica eso? Una vez que una persona tiene acceso a la jubilación hay que pagarla de alguna manera. Claro, entonces, que es lo que te mencionaba hace rato, la jubilación, ese es un gasto previsional y que el Estado va a tener que enfrentar en caso de que se requieran alguna de estas cajas. Entonces, un poco en orden de prioridades, esas son las cuestiones que estamos trabajando dentro del Ministerio de Hacienda. Por supuesto, vamos a socializar, vamos a dialogar con todos los sectores involucrados y otro tema también, por supuesto, es avanzar en la cobertura del sistema. ¿Verdad? Hay muchas personas que hoy no tienen acceso a contribuir al sistema de seguridad social, a contribuir principalmente para tener derecho a una jubilación. Entonces hay una serie de elementos
que a nosotros nos preocupan y los cuales estamos trabajando de manera conjunta con todas las instituciones involucradas. Y finalmente tener la aprobación del Congreso, claro, que es lo que falta. Claro, muchísimas gracias, directora, por acompañarnos. Bueno, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Hay muchos temas que todavía quedan pendientes y sin duda también hacemos la invitación para una próxima entrevista. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá.